En el mundo existen más de 6.000 millones de habitantes, de los cuales más de 1.000 millones viven con menos de $1 al día. De esta población en condiciones de pobreza, 600 millones aproximadamente son niños. En América Latina, 190 millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Mientras que en el Perú, los pobres suman casi la mitad de la población, de los cuales cerca de 6 millones son menores de 18 años. Contar con información de calidad sobre las condiciones de vida de los niños y niñas es indispensable para diseñar políticas públicas a favor de la infancia. En el Perú, la información existente sobre la situación de los niños y adolescentes en relación a salud, educación, trabajo, entre otros aspectos, es, en muchos casos, insuficiente o contradictoria. Por lo tanto, poco eficiente para tomar decisiones y establecer prioridades. Según la encuesta demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional de Estadística del año 2000, durante la última década, el Perú ha reducido los índices de desnutrición infantil a nivel nacional. No obstante, la desnutrición crónica aún persiste en las zonas rurales. A nivel nacional, se ha logrado reducir en un 37% la mortalidad infantil durante el primer mes de vida. Sin embargo, la neumonía sigue siendo la causa más frecuente de muerte infantil después del primer mes de vida. La cobertura del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud se ha incrementado notablemente, llegando a vacunar a la mayor parte de la población infantil, reduciendo así los índices de enfermedades inmunoprevenibles. El problema de falta de información se ilustra claramente en el tema de discapacidad, porque según el censo de 1993, el 1.2% de la población nacional tendría alguna discapacidad, de los cuales el 28% sería menor de 19 años, pero se presume que esta cifra podría ser mayor si consideramos los estudios de la Organización Mundial de la Salud, que estima que en los países de América Latina, entre el 10 y el 15% de la población total sufre algún tipo de discapacidad. A pesar de ello, el Consejo Nacional de Integración al Discapacitado solo cuenta con el 0.4% del presupuesto total del Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. Entre las adolescentes, el embarazo precoz constituye uno de los problemas de mayor incidencia y con graves efectos en la vida de las niñas. A nivel nacional, esta cifra alcanza el 13%, pero se incrementa en las zonas rurales, especialmente entre las menores de 15 a 18 años con menor nivel educativo. Otro problema común entre los adolescentes es la depresión, la cual ha sido el principal motivo de consulta en el área de salud mental de los centros de salud públicos durante el año 2000, llegando a atenderse a más de 20.000 adolescentes y 4.000 niños por problemas depresivos. La cobertura del servicio educativo se ha incrementado significativamente a nivel nacional. Asimismo, se ha duplicado de 4 a 8 años aproximadamente el tiempo que un niño asiste a la escuela. Mientras en el resto del mundo un niño estudia anualmente un promedio de 1.000 horas, en el Perú no se llega ni a las 600 horas al año. Respecto a la calidad del servicio educativo, con certeza el mayor reto que enfrenta el sistema es dotar a los maestros de condiciones institucionales para su desarrollo científico y pedagógico. Esto resulta imprescindible dentro de una estrategia educativa orientada a la formación del niño para su vida presente y futura, fortaleciendo una identidad nacional basada en la diversidad cultural y la tolerancia. En el año 2002, la Dirección Nacional de Educación Bilingüe distribuirá textos escolares en 13 lenguas nativas, tanto andinas como amazónicas.
Sin embargo, persiste una brecha en la asignación de recursos entre la escuela urbana y rural, lo cual constituye un grave factor de exclusión. Actualmente en el Perú, es muy remota la probabilidad de que los niños cumplan con los 11 años de educación formal, ya que existe un alto nivel de atraso escolar. Por ejemplo, el 71% de los menores que se encuentran en edad para asistir a secundaria aún se encuentran en primaria. Este problema se agudiza cuando los niños se ven en la necesidad de trabajar, ya sea debido a la crisis económica o por el maltrato que reciben en sus hogares, frente a lo cual el sistema no puede ofrecerles una educación de calidad. En esta etapa fundamental para su desarrollo y formación, muchos niños en nuestro país se someten a largas jornadas laborales, poniendo en riesgo su integridad física y emocional. En América Latina, existen cerca de 15 millones de menores de edad que trabajan. En el Perú, a pesar de la enorme discrepancia de las cifras, se sabe que existen no menos de 3 millones de niñas y niños trabajadores. Según UNICEF, en el año 1996 existían 250.000 niños trabajadores solo en Lima metropolitana, de los cuales casi la tercera parte tenían menos de 12 años. Save the Children, Reino Unido, publicó en el año 2001 un estudio que ilustra algunos efectos del trabajo durante la infancia, señalando altas tasas de repitencia, atraso y deserción escolar entre las niñas trabajadoras domésticas de Lima, Cusco y Cajamarca. En el Perú existen muchos niños y niñas que realizan trabajos riesgosos en centros mineros artesanales, ladrilleras, mercados, basurales e incluso en las calles ejerciendo la prostitución. Y a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones privadas de desarrollo por mejorar las condiciones laborales de estos niños, lo cierto es que ningún organismo público ejerce control efectivo sobre las condiciones en que estos menores se ven obligados a trabajar. Por primera vez en la historia, la encuesta demográfica y de salud familiar del año 2000 aborda el tema de la violencia familiar en el Perú. El 41% de los padres encuestados admitieron que golpean a sus hijos para disciplinarlos. En ese año, se atendieron en los servicios de salud 26.000 casos de menores víctimas de violencia familiar. Otra de las formas habituales de maltrato que sufren los niños se presenta por descuido de los padres o por la falta de seguridad en casa. Durante los 15 años de violencia política, cientos de niños y niñas fueron reclutados contra su voluntad y obligados a sufrir los efectos de la guerra, que dejó cerca de 28.000 huérfanos menores de edad. Este largo periodo de guerra interna provocó severos cambios en la estructura familiar, forzando a los niños a asumir prematuramente responsabilidades adultas. De acuerdo a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos por el Perú, el Estado tiene el mandato de proteger a la infancia y promover la defensa de sus derechos. Pero al igual que muchos países en desarrollo, el Estado peruano cuenta con recursos económicos limitados y administrarlos de manera eficiente es un difícil reto. Por eso, Save the Children, Reino Unido, el Instituto de Investigación Nutricional y el Grupo de Análisis para el Desarrollo están implementando en el Perú el proyecto Niños del Milenio, el cual se inició en el año 2001 y se desarrollará durante 15 años en forma paralela en Vietnam, India, Etiopía y el Perú. Niños del Milenio contribuirá así a que el Estado peruano y la sociedad civil cuenten con una fuente de información que se actualizará permanentemente y ofrecerá recomendaciones útiles de política pública a favor de los niños del nuevo milenio, promoviendo su derecho a vivir con dignidad y crecer con oportunidades.